ecuaciones de segundo grado tienen esta forma, ¿verdad? Que es ax al cuadrado más bx más c. Lo que vos tenés que recordar es que nosotros aquí, en ecuaciones de segundo grado, lo único que a nosotros nos va a interesar, o sea, si bien que tenga toda esta forma, es lo que tenemos que ver, pero lo que vamos a utilizar son siempre estos elementos, A, B y C. Que obviamente, para que nosotros lo tengamos en cuenta, a nosotros puede ser que nos pase lo siguiente, que no aparezcan dos de ellos. Supongamos, podría ser que a nosotros nos aparezca a x al cuadrado, porque eso también, esto ya aprovechemos que estamos repasando, vamos aumentando un poquito más. Puede ser que te aparezca así y te quede de esta manera, igual a 0. Así, ax al cuadrado más bx. Esto es una ecuación cuadrática, ¿por qué? Porque tiene el término cuadrático, que sería el que está elevado al cuadrado, y tiene el término lineal. O sea, este es el primero que te tiene que interesar a vos. Si este no existe, ya no se llama ecuación de segundo grado. Es lo primordial. Si no existe el x al cuadrado, no tenemos ecuación cuadrática. Los otros dos ya directamente no, digamos, son indispensables para determinar si es una ecuación cuadrática o no. Porque fíjate que el c que no aparece significa que tenemos algo así. Porque cuando nosotros en una suma o una resta tenemos el 0 directamente nosotros ¿qué hacemos? Como no nos hace nada, lo borramos. Entonces puede ser que te toque de esta manera. También lo que puede ser que vos tengas sea de esta manera. Ax al cuadrado más c. ¿Por qué puede ser también esto? Porque dijimos anteriormente que si es x al cuadrado ya es una ecuación cuadrática. O sea que nosotros no nos está interesando el valor de c, en este caso, sino que a nosotros solamente nos interesa que aparezca el x al cuadrado. Bien, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué tenemos de esta manera? Porque significa que b vale 0, entonces tendríamos de esta manera. 0x más c. Bien, ahora recordemos una cosa, que si tenemos el 0 y lo multiplicamos a cualquier valor, el resultado que nos da es 0. Sí. Bien, como nos da 0, entonces como que nos quedó de esta manera. Y dijimos anteriormente que si nosotros tenemos el 0 sumando o restando, lo que podemos hacer es eliminarlo y nos queda de esta manera. Entonces, como vimos recién, tenemos dos formas de, o sea, tenemos tres formas de ecuaciones cuadráticas. Tenemos a al cuadrado, o sea, a al cuadrado, lo vamos a ir escribiendo aquí, ax al cuadrado más bx, bien, hacemos un espacio, vamos a hacer una coma aquí, tenemos esta, o la que es completa, que esta estaría en su forma completa, sería ax al cuadrado sería más bx más c igual a 0. Obviamente nos faltó poner igual a 0 al principio, que ahora lo vamos a poner. Estas son las tres maneras de tener una ecuación cuadrática. De esto es lo que vos tenés que guiarte. Fíjate cuál es la que está en las tres, que es lo que decíamos al principio. En las tres está x al cuadrado. Eso más o menos nos da una idea de que lo que nunca tiene que ser 0 es a. Bien, estamos repasando cómo son las formas de la ecuación cuadrática. Ahora, como sabíamos, la ecuación cuadrática tiene una fórmula que se la llama fórmula resolvente o fórmula cuadrada. Tiene varios nombres.
nosotros lo tenemos que recordar en su forma, digamos, en su fórmula, que es x1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Eso nosotros tenemos que recordar porque es la que nos va a dar lo que se llama sus raíces. Ahora, ¿por qué te digo raíces? Porque más adelante la utilizamos. Sus raíces son los valores por donde la función corta al eje X. Bien, es por donde va a cortar al eje X. O también se lo llama, encontramos los valores que hacen cero esta igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos esta ecuación. Vamos a ver si la podemos copiar. Así la llevamos para aquí. Ahora no vamos a aplicar lo que sería la fórmula. Ahí está. No, vamos a tener que copiarla aquí porque... Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir 4x al cuadrado más x menos 3. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya lo tenemos en el material. Y en teoría es un repaso, así que lo podríamos hacer un poquito. Bueno, esto acordémonos que toda ecuación cuadrática o toda ecuación tiene que estar igualada a algo. ¿Bien? Si decimos que tiene que estar igualada a algo, nosotros tenemos que ponerle el igual a 0, en este caso. Entonces, de ahí tenemos que resolver. A la hora de resolver, nosotros tenemos que aplicar, dijimos, la formulita. La fórmula resolvente o la fórmula cuadrática, lo que nosotros tenemos es x1, 2. X. Bien. ¿Cómo es la fórmula? Menos b. Bien. Vamos, pero primero lo ponemos en fracción porque si no después no podemos. Bien. Menos b. La raíz cuadrada de menos b más la raíz cuadrada de menos b. Bueno, ahí no es menos b, es b nada más. Aquí. Bueno, Aquí es b por cuadrado. 4 Ajá. Menos 4 por a. por c. Por a y por c. Bien. Sobre. 2 por a. Muy bien. O sea que esta es la formulita que nosotros tenemos que aplicar para resolver el sistema, para resolver la ecuación de segundo grado. Ahora, de esta ecuación o de esta fórmula que nosotros tenemos que aplicar, se desprenden dos, que ahora nosotros lo vamos a escribir esas dos formas directamente, o lo podemos ir resolviendo, mejor va a ser así. Bien. Bueno, de estas tenemos que empezar a resolver. Recordemos que a es el que acompaña a la x al cuadrado. Significa que a vale 4. 4. B es el que acompaña a x, como está acá. Vale 1. Exacto, vale 1. Y C es el que está sin nada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es el signo, porque fíjate cómo es la forma. Las formas son todos más. Quiere decir que si se cambió el signo, significa que el 3 no es positivo, sino que es negativo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Como acá la forma de la ecuación de segundo grado tiene todos positivos, si vos tenés un cambio de signo en la ecuación, significa que los valores han cambiado de signo. Por ejemplo, si acá hubiéramos tenido menos 1, o sea, menos x, significa, fijémonos aquí, que como tiene el signo positivo y el que está, fíjate que se repite la x se repite, significa que el que cambió es b. El que cambia es b, y para que te cambie el signo positivo significa que b tiene que haber sido negativo. Entonces,
acá significa que tenemos un menos 1, pero eso es a modo de explicación porque nosotros teníamos más x. Bueno, entonces vamos a ir reemplazando. Si vamos reemplazando nos queda... Menos 1. Bien, menos 1 sería... Bien, menos 1, no te olvides del más menos, raíz cuadrada, y ahí empezamos. Bien, aquí fijémonos una cosa, yo lo voy a poner de esta manera, porque a lo mejor ahí nos estábamos olvidando, que no lo habíamos puesto. Bien, ahí va B, bien, si nosotros hubiésemos tenido un signo menos, si hubiéramos tenido un signo menos, aquí va con el signo que tiene acá, ¿bien? Como nosotros tenemos un signo positivo, va positivo, así. Yo por eso ahora lo voy a colocar en paréntesis para que vos, en el momento que tengas un valor B que sea negativo, vos lo tenés que poner tal cual aquí. Acá también lo podemos tener, como te digo, de esa forma. Porque si vos tenés B que es negativo, entonces vos tenés que hacer menos por menos para sacar el paréntesis que tendríamos en este caso. Entonces, como nuestro es positivo, bueno, lo vamos a dejar los paréntesis para que sea, para que quede para cualquier otro tipo de ejercicio. Menos 4, y ahí tenemos que empezar a multiplicar por el valor de A, que el valor de A es 4, por el valor de C. Como C es menos 3, lo tenemos que poner entre paréntesis. Y abajo quedaría 2 por A, que A dijimos que vale 4. Muy bien. Bueno, este es x1, 2. Bueno, en esta parte lo vamos a hacer un poco más rápido porque así podemos ver todos los temas. Hay que fijarse una cosa. Tenemos el 1 al cuadrado, tenemos menos 4 por 4 por menos 3, o sea que ya lo podríamos ir resolviendo a eso para que quede directamente la raíz de un número directamente. Pero vamos a hacer esto. Tenemos el signo positivo acá dentro del paréntesis. Para eliminar los paréntesis lo podemos hacer de dos formas. Recordar que cuando estamos en primer año de la secundaria te dicen que para eliminar un paréntesis tenemos que ver qué signo tenemos adelante. Si tenemos el signo menos, nos cambia el signo que tenemos adentro de los números que están dentro del paréntesis. O podemos hacer lo siguiente, aplicar regla de los signos directamente. Si este es negativo y acá tenemos positivo, hacemos menos por más, es menos. Entonces nos queda menos 1. Más menos, y aquí directamente ponemos el número que nos va a quedar. 1 al cuadrado, sabemos que es 1 por 1, es 1. Bueno, aquí primero vamos a hacer la multiplicación que tenemos aquí y después hacemos la regla de los signos. Tenemos 4 por 4, 16. 16. Y por 3 nos quedaría 48. 48. Muy bien. Y ahora vemos los signos. Tenemos menos, y como este es positivo, directamente nosotros vamos a hacer menos por menos. ¿Bien? Y menos por menos es más. Muy bien. Y más 48 más 1 nos queda 49. Sobre 2 por 4 nos da 8. Muy bien. Entonces, teniendo esto, nosotros ya podemos hacer la separación, porque como nosotros decimos, tenemos x1 y x2, ¿bien? Al tener x1 y x2, se separan con el signo más y el signo menos que tenemos aquí, en el más menos de la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner
primero x1, generalmente tomamos lo que sería el positivo para x1, ¿sí? Pero puede ser que en algún ejercicio lo tome al negativo primero. Eso no importa el orden en cómo te den. No significa que van a estar mal, sino que están en distinto orden. Lo que a vos te tiene que dar es que un x es tal valor y el otro x es tal valor. No importa dónde está el positivo y dónde está el negativo. Bueno, si dijimos que vamos a tomar el positivo, entonces nos va a quedar así. Menos 1 más, y la raíz cuadrada de 49 es 7. Bien, nos queda sobre 8. Bien, y esto va a ser igual, y ponemos la fracción, veamos que el signo que va a ser el que vamos a tener que colocar, va a ser positivo, porque el mayor es 7 y es el signo del 7. Entonces, 7 menos 1 nos queda 6. Y abajo nos queda 8. Por último, como esto se puede simplificar, lo simplificamos por 2 y nos queda una fracción de 3/4. Bien, 3/4. Entonces nosotros ya tenemos x1. Ahora vamos a encontrar la otra raíz o el otro, como se le dice, 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este número es el que te hace que se cumpla esta igualdad, que te diga que x al cuadrado más x menos 3 va a ser igual a 0. ¿Bien? Ahora lo vamos a comprobar para que veas por qué se llama ceros del polinomio o raíces, como se le diría. Bien, vamos a calcular x al cuadrado y x2, perdón, x2, vamos a calcularlo, entonces nos va a quedar lo mismo, que sería menos 1, y como dijimos que vamos a tomar el negativo para x2, entonces menos exactamente, la raíz cuadrada de 49 es 7, sobre 8. Bueno, entonces esto nos va a quedar, como son signos iguales, se suman y mantiene el signo, entonces nos quedaría, bien, 8 octavos. Y esto va a ser igual, como se pueden simplificar, nos va a quedar, y se puede volver a simplificar, 2 medios. 2 medios. Y como se puede volver a simplificar 2 sobre 2, nos queda 1, menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces ya encontramos x1 que vale 3/4 y x2 que vale menos 1. Vamos a comprobar eso que estamos diciendo aquí, que nos da 0. Vamos a reemplazar. Estamos diciendo que sería, voy a ver si lo puedo mover. No, todavía no. Bien, vamos a reemplazar. Sería 4. Vamos a poner esto, vamos a poner los paréntesis para empezar a reemplazar. Vamos a reemplazar el primero, x1. Sería 3/4 al cuadrado. Más, siempre vamos a tratar de ponerle los paréntesis para que 3/4, por las dudas, siempre le ponemos el paréntesis para que se nos haga más fácil si el valor nos dé negativo, ¿bien? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos siempre el paréntesis, nosotros vamos a ver que aunque nos dé negativo, como lo ponemos en paréntesis, como va a pasar con el menos 1, para poder eliminar ese paréntesis vamos a tener que hacer la regla de los signos. Y aquí nos quedaría menos 3. Esto tiene que ser igual a 0.
Entonces, resolviendo esto, ahí está. Resolviendo esto, va a quedar lo siguiente. Acá nos va a quedar 4 por... Bueno, 3 al cuadrado es 9. 9, Bien, y 4 al cuadrado, 16, 16. Bien, nos queda más 3 cuartos, 3 cuartos menos 3. Bien, esto tiene que ser igual a 0. Ahora nos quedaría lo siguiente. Podemos simplificar lo que sería 16, con el 4, entonces nos va a quedar 9 sobre, 4, bien, más 3 cuartos menos menos 3. Bien, esto tiene que ser igual a 0. Ahora, para no seguir haciendo para abajo, vamos a poner una flechita y continuamos ahí. Podemos sacar común denominador y es 4, ¿bien? Entonces, si sacamos común denominador 4, vamos a empezar. 4 dividido 4 está de 1. de 1 Bien. Y por 9, por 9, 9, bien. Ahora hacemos lo mismo con el 3. 4 dividido 4 está de 1 por 3. 2, 3. No, ¿no? espera, No. estamos con este. Con el medio, con 3 cuartos. Menos, Ah, y ahora sí vamos solamente con el 3. 4 dividido 1 está de 4 por 3, 2, 12. Bueno, fijémonos y corroboremos, esto tiene que ser igual a 0. Vamos a ver que en el numerador te va a quedar un valor 0, me parece. sí, Bien, entonces te queda 0 sobre 4. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, cualquier número por el cual vos dividas al 0, siempre te va a dar 0. Entonces, si yo tengo 0 dividido 4, me da 0. Entonces quedó justamente como nosotros queríamos, que esta parte sea igual a 0. Quiere decir que este 3 cuartos es una raíz o un 0 de toda esta ecuación. Bueno, la otra queda para que vos la corrobores, pero te voy diciendo de que te va a dar exactamente lo mismo. Hacemos por aquí, después vos si querés lo corroborás solo, pero ahora lo hacemos por encima. Mirá, si yo reemplazo aquí el menos 1, ¿qué nos queda? Menos 1 al cuadrado. un cuadro Bien, y sabemos que menos 1 al cuadrado es es 1, 1 positivo. Bien. Entonces, 1 por 4 es 4. Quiere decir que todo este término nos quedó 4. Bien. Como sabemos que es menos 1 el resultado, y menos por más es menos, nos queda menos 1 menos 3. Como van a ser mismo signo, se suman y mantiene el signo. Entonces, menos 1 menos menos 4 4, es menos 4, perdón. Menos 1 menos 3 es menos 4. Y 4 menos 4 nos da 0. 0, Entonces, obviamente lo hicimos por encima, pero sí nos da. O sea que los dos valores que hemos encontrado son los resultados o las raíces de esta ecuación cuadrática, que después más adelante la utilizamos para realizar la gráfica. Bien, hasta ahí, ¿se entiende? sí, Bien, que esto sería una primera parte para poder graficar la ecuación. Bueno,
Bueno, ahora vamos a borrar esta parte. Vamos a dejar esto. Esto vamos a borrar. Porque ahora vamos a escribir su forma factorizada. ¿Por qué? Ya acabamos de encontrar lo que sería las raíces. Y tenemos que recordar una cosa, que para encontrar la forma factorizada lo que yo necesito son las raíces. ¿Sí? Forma factorizada y ahí vamos a escribir la forma factorizada, que sería y igual, acá se pone a, por, vamos a poner dos paréntesis, que va x, esto siempre tiene que ser menos, y va la primera raíz, x1, por x menos la otra raíz, que sería x2. Bien, esto sería la forma factorizada. ¿Por qué vamos a empezar por la forma factorizada? Porque como acabamos de tomar un ejemplo de cómo se calcula lo que serían las raíces de una ecuación cuadrática, aprovechando que ya hemos calculado, vamos a escribir la forma factorizada. Entonces, ahora vamos a escribir, tomando y igual. ¿Cuánto vale a en este caso? 4. Bien, 4. Ponemos el paréntesis, nos queda lo siguiente. X, ahora vamos a ver el signo. Como yo tengo positivo aquí, el 3/4 es positivo, y tengo acá este menos, más por menos sigue siendo menos, así que exactamente, sigue siendo menos, entonces queda menos 3/4. Por lo que ahora nos queda x2. Apretamos, digamos, ponemos un paréntesis, y ahora ponemos x, ahora veamos, tengo signo menos, ¿sí? Más 1. Exacto, más 1. Más 1. Y ahí queda nuestra forma factorizada, la famosa forma factorizada. Tampoco es tan diferente o tan difícil de escribirla, solamente lo que nosotros que tenemos que hacer es encontrar las raíces. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a borrar esta parte, aprovechando de que queda grabado, vamos a borrar, y vamos a calcular, en este cuadrito vamos a calcular el vértice para poder escribir la forma canónica. ¿Bien? El vértice se lo calcula con la formulita también que tiene, que es, nosotros buscamos la coordenada X primero del vértice, que va a ser menos B sobre 2 por A. Bien. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a directamente encontrar esos valores. Entonces, la coordenada X del vértice va a ser igual, y ahí reemplazamos. Menos 1. Bien, menos 1 sobre 8. 8. Claro, porque tenemos 2 por 4, 8. Entonces ya tenemos el vértice. Ahora lo que nos falta hacer directamente es reemplazar en la ecuación que nosotros tenemos, o en la forma polinómica, tenemos que reemplazar este valor que hemos escrito.
¿sí? O sea que lo hemos calculado. Ahora vamos a encontrar la coordenada y del vértice. YB va a ser igual a, bien, tenés que reemplazar aquí. La fórmula, bien, la fórmula. AX, vamos a poner menos, paréntesis. menos XB. No la forma canónica. Tenemos que calcular YB. XB, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a hacer así? Porque después lo único que vamos a hacer es reemplazar este valor que está acá en este. O sea, lo reemplazamos nada más. Más, va a B paréntesis XB. Acá reemplazamos XB más C. Bueno, esto sería la fórmula para encontrar YB. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar YB, vamos a reemplazar los valores por donde dice XB, vamos a poner el 1/8. Y donde dice A, ponemos el valor de A, que es 4, paréntesis, vamos a poner primero el cuadrado. Bueno, ponemos el paréntesis. Colocamos la fracción en este caso y bueno, nos queda menos, porque acordémonos que nos dio menos 1/8. Esto va al cuadrado. Más, como sabemos, B vale 1 por, y vamos a colocar una fracción aquí adentro, menos 1/8, y ahí nos queda menos 3. Bueno, ahora tenemos que ir resolviendo, entonces YB nos va a quedar como 4 por, y ahí tenemos que elevar al cuadrado 1/8, o sea, 1 al cuadrado y 8 al cuadrado. 1 sobre 64. Perfecto, 64. Acá hacemos ahora en este término que tenemos aquí en el medio, tenemos que hacer la regla de los signos. Más por menos es Menos. menos. Y como es por 1, nos quedaría 1/8. Menos 3. Bien, ahora no vamos a volver a escribir para no ocupar más espacio, pero sabemos que si simplificamos el 4 con el 64, nos va a quedar un valor que va a ser, si no me equivoco, va a ser 16. Porque nos queda 4 y 64, o sea que se divide por 4 y nos va a quedar 1 sobre 16. Bien, ahora, como nos queda 1 sobre 16, y el 16 va a ser el mayor valor entre el 8 y el 1 que tiene el menos 3, lo que podemos hacer es sacar común denominador. Y ese común denominador va a ser el 16. Y entonces vamos a hacer 16 dividido 16 está de 1, ¿no? Por el 1 que nos quedó arriba, nos queda de 1. Menos 16 dividido 8, nos queda de 2. 2. Por 1, 2. 2. Bien, nos vuelve a quedar menos. 16 dividido 1 es 16. Por 3 nos queda 48. 48. Perfecto. Ahora, para encontrar ese valor,
lo que tenemos que hacer es sumar y restar. Que nos va a quedar, me imagino que queda valor negativo, y nos queda 1 menos 2 menos 1. Y menos 1 menos Menos 48, 49. exactamente, menos 49 sobre 16. Entonces ya tenemos lo que es el valor xb, que sería la coordenada x del vértice, y tenemos también la coordenada y del vértice. Entonces ya podemos escribir la forma canónica sin ningún problema, porque ahora escribimos aquí la forma canónica. La forma canónica se escribe de esta manera. Tenemos que y va a ser igual a a, vamos a poner al cuadrado, o sea, tiene que estar al cuadrado, y aquí va. X, acordémonos que siempre va el menos ahí, la coordenada X del vértice, esto va al cuadrado, más lo que YB, ¿no? exactamente, YB. YB. Bien, entonces teniendo esa forma, como se lo escribe, vamos a ir reemplazando. Y va a ser igual a, vale, como ya sabemos en esta 4. ecuación, 4. Vamos a poner acá. Bien, es 4, perfecto. De ahí tenemos que colocar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el X siempre va a X. Y ahora veamos, ¿qué signo nos quedó XB? Menos 1/8. Bien, como nos quedó negativo, menos por el menos de aquí, nos Más. queda positivo. Muy bien. Y ahí colocamos el 1/8. Colocamos al cuadrado. Muy bien. Y acá veamos, ¿qué signo nos quedó YB? Menos. Menos. ¿Y qué signo tenemos aquí? Positivo. Entonces, menos por más, Menos. menos. Y ahí colocamos ahora el valor o la fracción que nos quedó, que es 49 sobre 16. Muy bien. Entonces, ahí hemos encontrado la forma canónica y la forma factorizada de esta expresión, que sería la expresión polinómica, ¿bien? O sea, le saquemos el 0 y acá le pongamos y igual. Entonces, tenemos esta expresión que es la polinómica y hemos calculado la forma factorizada con esta formulita y la forma canónica con las fórmulas que estaban aquí, y bueno, la acabo de borrar. Ahora, vamos a ir a lo que sería la pizarra que tenemos aquí, y vamos a tratar de hacer un gráfico que, como te digo, es muy complicado hacerlo con esto, pero vamos a intentar. Bien. Vos me vas... Ah, no lo anotaste, ahora ya lo vamos a ir viendo, yo lo voy a achicar a esto y voy a ir viendo los valores. Nosotros primero tenemos que hacer el eje de coordenadas, que supongamos que son las rectas que cortan. Es muy complicado hacerlo con esto. Vamos a borrar a ver si sale un poquito. Ah, ya sé cómo vamos a hacer. Vamos a poner aquí esto, por lo menos esto lo vamos a hacer así. Me avivé un poquito que tenemos para poner la línea. Bien. Bueno. Ahora, lo primero que tenemos que marcar es C, y C es negativo. Supongamos entonces que acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Bien, otra cosa, recordemos que para abajo están los negativos, para arriba están los positivos, para la derecha en X están los positivos,
y para la izquierda los negativos. Este es Y. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero se marca lo que sería C. Y C es Menos 3. menos 3. Luego de marcar C, tenemos que marcar lo que serían las raíces. Y la raíz nos dio 3 cuartos, que nos dio positivo, y 3 cuartos sería casi 1. Acá estaría 1. La mitad es 0,5 y un poquito más aquí sería 3 cuartos, porque si vos lo dividís, te da 0,75. O sea, aquí lo vamos a sacar una flechita para acá. Sería 3 cuartos, lo que estaría dándonos que esto es igual a 0,75. Bien, dentro de todo me está saliendo bastante bien. Ahí tenemos entonces tenemos este que sería, aparte de este es x1, ¿no? x1. De ahí vamos con x2. x2 nos dio menos 1. Menos 1 estaría, si acá está 1, menos 1 está acá. Entonces acá está menos 1 y este es x2. Entonces ya vamos marcando los elementos, ¿bien? Tenemos menos 3 que es C, aquí. Tenemos x1, que son los que cortan el eje X, y tenemos también x2. Lo que ahora tenemos que buscar es dónde está el vértice. El vértice tenemos que ver dónde está en X el XB. Y el XB, acá lo voy a anotar, nos dio menos 1/8. Bueno, este es un poco más complicado, si me dividilo, que creo que me imagino que te va a dar 0,1 o 0,0 algo. 0,125. Ahí está, 0,125. O sea, si acá está 0,5, acá está 0,25, más o menos por aquí te va a dar. Obviamente cuando vos lo hagas, tratá de hacerlo siempre en hoja cuadriculada, porque es mucho mejor. Bueno, yo voy a trazar una línea, pero esto se hace con línea punteada. Yo lo voy a trazar así. Esa línea que acabo de trazar es lo que se llama XB, ¿sí? Y se llama también eje de simetría. Este es XB y se llama eje, y ahí voy a poner simetría, nomás sin porque es complicado de escribir. Es el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría. ¿Por qué de simetría? Porque va a haber la misma distancia que cuando yo trace lo que sería un brazo de la parábola, está a la misma distancia que cuando trace el otro. Eso va a ocurrir, no creo que ocurra en este gráfico porque es muy difícil hacerlo con el mouse, pero cuando vos lo hagas con el lápiz y el papel, y las reglas, obviamente, te va a quedar exactamente una parábola, los brazos para un costado, y en el medio vos vas a ver la misma distancia en cada lado de esa recta que estamos trazando nosotros como XB. Entonces, ya tenemos C, ya tenemos X1, tenemos X2 y tenemos XB trazado como una línea. Ahora lo que nos queda es YB, que YB, nos faltó poner la B, YB va a ser igual a menos 49 sobre 16. También calculalo, que seguramente te va a dar pasado de 3. 3,06. Bien, que sería más o menos por aquí, bien. Casi a la par del 3 que tenemos en C. Entonces aquí, ese punto que yo te acabo de marcar ahí en la línea,
ese se llama vértice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este punto está marcado desde x en menos 1/8, que es la línea que nosotros marcamos ahí, y punto y coma, y la parte de y, que sería acá, este sería yb, que sabemos que es menos 49 sobre 16. Entonces, este sería el vértice. Como ya tenemos el vértice, tenemos C, que es la ordenada al origen, tenemos las raíces, lo único que nosotros tenemos que hacer desde el punto este, el vértice, tenemos que trazar el brazo de la parábola que va de este lado y el brazo de la parábola que va del otro lado, que más o menos va a ser así. De esta manera es como tendría que quedar, obviamente. Vamos a ver si se puede agrandar un poquito. Ahí está un poco más grande. La gráfica te quedaría algo de este estilo. Uy, no puedo agrandarlo más. Sí, 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 no. O sea, los puntos se unen, o sea, en el de abajo el puntito es del YB, no de la C, que no. No, es del vértice. Acordate que nosotros aquí tenemos el vértice, que tenemos B, en donde vos lo que tenés que marcar es esa recta que yo te marqué aquí, que sería XB, es donde toca, vos tenés esa recta, es donde va a tocar YB. Fíjate que yo puse YB aquí, y ese lo corta a XB. En donde se corta se llama vértice. Por eso yo te puse el vértice, va a ser el punto 1/8, o sea, menos 1/8, punto y coma, menos 49 sobre 16. Y de ahí sale los brazos que tiene que cruzar. Siempre va a pasar esto. Un brazo va a cruzar por C y por una raíz. Siempre. Por eso yo pasé por aquí, ¿ves? Paso por C y continúo por X1. En este caso quedó en este brazo. Puede quedar del otro, de cualquiera de los dos. Y así es la gráfica de una parábola, digamos. No es tampoco tan complicado. Lo que vos tenés que hacer bien es ir colocando los elementos, porque esto es lo que nosotros pusimos: X1, X2, YB, C y XB, y sumado al vértice, obviamente, son lo que se llaman elementos de la parábola. Vos vas colocando esos elementos y ya te queda perfecto para hacer la parábola. Ahora, fijémonos una cosa para saber si hemos hecho bien, o por lo menos si tiene la forma. Nosotros dijimos que esto viene de la expresión x al cuadrado más x menos 3, ¿no? Viene de ahí. Como viene de esta expresión, ¿qué signo tiene A? Positivo. Bien, entonces si A es positivo, ¿para dónde tiene que ir la gráfica? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Muy bien, como es positivo tiene que ser así. Entonces, automáticamente nosotros por lo menos la forma la tiene, porque va para arriba. Bien, ahora decimos, ¿por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar por C en menos 3. Y vemos que pasa por menos 3. Perfecto, muy bien. Ya vamos dos cosas. Puede ser que lo hemos errado en lo otro, por mínimo, no importa. Pero dentro de todo, conceptualmente vamos bien. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Porque a veces te pueden dar la gráfica, vos te dan así, y te van a decir, esta expresión le corresponde a menos 2x al cuadrado. Automáticamente
no es así. ¿Por qué? Porque como es negativo, esto no puede ser para arriba. Esto tiene que ser para abajo. ¿Sí? Otra cosa hubiera sido que estuvieran dado así. Por eso es que hay que hacer hincapié bastante en qué signo tiene A. Porque esos son conceptos. Si bien vos lo ves como si fuese un ejercicio, estos son conceptos que en un ejercicio se los toma y te baja puntos. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Me imagino, no sé cómo habrá quedado, está más claro. Sí. Bien. Porque la vez pasada hemos tomado una gráfica ya hecha, ahora la hemos graficado directamente. Bien, vamos a volver a lo que es la pantalla. Bueno, a ver, ¿qué más había aquí? Porque nosotros hemos hecho un salto. Bueno, vectores, ¿tenés algún tema con vector? Me imagino, no me dijiste nada vos con respecto a vectores. No. Bien, perfecto, eso se entendió perfecto. Pero bueno, vamos a hacerlo uno rapidito para que aprovechando que queda grabada la clase, vamos a hacer una suma de lo que serían los vectores. Si yo tengo el vector aquí, A, generalmente siempre viene con una flechita las letras que determinan un vector. Y después tengo el vector aquí, B, siempre suponiendo de que son rectas perfectas. Entonces, en este caso no serían rectas, sino semirrectas o segmentos. Tenemos así, porque este tiene su inicio y acá en la flecha es donde termina el vector. Y después por último tenemos un vector C que tiene esta forma. Bien, si nosotros queremos hacer la suma A más B, lo que tenemos que hacer es colocar en la misma posición que está A, tenemos que colocar primero. Supongamos que es así. Entonces ahí tenemos A. Ahora B lo tenemos que poner desde dónde teníamos que poner B. ¿Dónde termina la otra? Bien, donde finaliza A, que sería en la flecha, es donde ponemos el inicio de B. Y baja B. De la misma manera en que está B. Entonces ahí lo ponemos al vector B. De ahí el vector suma AB va a ser el vector o el segmento que nos queda desde el inicio de A hasta el final de B. Entonces nos queda de esta manera. Entonces el vector suma nos queda A más B. Bien. Ahora, cuando nosotros nos quedan tres vectores, o sea, supongamos que tenemos la suma de A más B menos C, le vamos a poner, ya para aplicar la resta, porque sabemos que la resta solamente va a ser, si yo digo yo tengo C, menos C va a ser aquel que tiene la misma dirección, o sea, está horizontal, pero la flecha apunta hacia el otro lado. Nada más. Es lo único que nos modifica el signo adelante del vector. Entonces procedemos a hacer ahora lo que sería la suma. Volvemos a colocar A, colocamos A, ahora colocamos B, y por último colocamos C, como debería ser. Bien, este es B, este es C, y ahora lo que sería la suma entre A y B y la resta de C sería desde el inicio de A y el final de C. Entonces colocamos ahí. Y el vector que nos queda, que sería sería este pedacito que tenemos aquí. El chiquitito este sería la suma de A más B menos C. Perfecto.
Bueno, repasado esto, volvemos. Bien, ya hemos visto también lo que es la función polinómica factorizada, la gráfica, y bueno, esto terminaba aquí porque lo que eran las funciones exponenciales era más que nada para que tengas una idea de cómo son los gráficos y un poco de definición. Bien, aquí, en funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas, bien, acordémonos que en funciones trigonométricas siempre viene por un triángulo rectángulo, que sería de más o menos de esta manera, donde el rectángulo va a quedar ahí. Este se llama hipotenusa, estos son los catetos, que para diferenciarlos nosotros le ponemos cateto 1 y cateto 2. Exactamente, solamente para diferenciarlos, porque tienen dos valores distintos, nada más. Lo que nosotros tenemos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, del lado más largo, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces, con esto vos podés calcular cualquiera de los lados del triángulo, siempre y cuando conozcamos dos. Si nosotros no conocemos dos del lado del triángulo, no vamos a poder calcular alguno. Obviamente teniendo en cuenta que cuando a vos te queda la potencia pasa como raíz. Entonces acá nos va a quedar la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar lo que sería la hipotenusa. Lo mismo hacemos con los otros dos. Ten en cuenta que cuando vos querés buscar el cateto 1, el cateto 2 está sumando, pasa restando. Bien, entonces el cateto 1 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Obviamente, como está la potencia, pasa como raíz y nos va a quedar hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. De esta manera podemos calcular el cateto 1 o hacemos cambio de lugar nada más. Supongamos, vamos a hacer esto así, borramos aquí y borramos este. Y nos queda que va a ser el cateto 2, va a ser igual a esto. O sea que cualquiera de las dos formas está bien. Nosotros podemos hacerlo de esta manera. Bueno. Ahora, lo que serían las funciones, en realidad, o las razones. Nosotros tenemos el triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo tiene aquí. Bueno, en este caso tenemos, aquí vamos a tener un ángulo que se va a llamar alfa. Aquí vamos a tener otro ángulo que se llamaría beta. Y sabemos que aquí está la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya dijimos que en todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, eso es lo primordial, ya lo sabemos, que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Después, lo que también pasa en un triángulo rectángulo es que alfa más beta, o sea, la suma de estos dos ángulos, va a ser igual a 90
grados. O sea que 90 grados va a ser igual a alfa más beta. Bien. Alfa más beta. Después, lo que tenemos que tener en cuenta son que aquí, con respecto al ángulo alfa o al ángulo beta, nosotros podemos aplicar esas razones que estábamos diciendo, que se llaman seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto va a ser cateto 2, sobre la hipotenusa. El coseno del mismo ángulo, o sea de alfa, va a ser igual al cateto adyacente, que estamos hablando del cateto en donde está, se podría decir, apoyado el ángulo alfa, que estamos hablando del cateto 1, sobre la hipotenusa. Después, esta otra razón que se puede obtener teniendo estos dos lados, cuando nosotros solamente conocemos el cateto 2 y el cateto 1, es la razón que llamamos tangente del ángulo alfa, o sea que siempre estamos hablando en base al mismo ángulo y nos queda que es cateto 1, cateto 2 porque el cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto 1. Bueno, una forma fácil de que vos te acuerdes de esto, nosotros siempre hablando del ángulo alfa, sería SO K TOA. ¿Bien? ¿Por qué? Esto me dice seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Lo tenemos aquí. K, ¿por qué K? Coseno, exacto, es igual al cateto adyacente, que sería cateto 1, sobre hipotenusa. Y TOA, porque la tangente es igual al opuesto, que estamos hablando del cateto 2, sobre el adyacente, que es el cateto 1. Entonces, esto es una formita que vos te podés acordar, es una mnemotécnica, que vos decís SO, K, TOA. Entonces vos sabés que SO es la representación en letras de lo que sería el seno de alfa igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. K es la representación en letras del coseno de alfa igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y TOA, obviamente, es la representación en letras de la tangente del ángulo alfa igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas son las razones, digamos, que tenemos en lo que serían las funciones trigonométricas. Después, lo que nos queda sería ya sus gráficas. La gráfica del seno, esto también es a modo de que lo sepamos, el seno del ángulo alfa va a ser la gráfica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto va a ser de esta manera. Empieza desde 0 y hace de esta manera. Así. Después se repite. Se repite la misma forma, así, y viene de acá también. O sea que estos se llaman funciones periódicas. Se van repitiendo la misma forma todo el tiempo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta inicia en 0 y termina en 0. O sea, termina en 0 me refiero con Y. ¿Sí? Porque toda esta línea para Y es 0. ¿Sí? Generalmente esto se dice que el seno está generalmente la función está en base de 2pi. ¿Qué significa en 2pi? Porque esto está
en unidad de medida de ángulo de radianes, ¿sí? De radianes. ¿Qué es lo que significa? 2pi en ángulos como nosotros conocemos es 360 grados. Entonces, si nosotros pensamos así, este va a ser 0 grados, este va a ser 180 grados, y este de aquí es 360 grados. Fíjate que esto corresponde a, si vos colocas en la calculadora el seno de 0 grados, te va a dar 0. Si colocas el seno de 180 grados, te va a dar 0. Y si colocas el seno de 360 grados, te va a dar 0. Por eso es que, si te das cuenta, es donde están puestos los puntitos en el 0. Después, en el punto máximo, como sería en esta parte, y en el punto mínimo, que sería en esta parte, este es el seno de 90 grados, y el seno de 90 grados es igual a 1. Y después tenés el de esta parte, que sería el seno de 270. El seno de 270 grados, que te va a dar menos 1. Por eso es que está para abajo y está para arriba. Obviamente todo esto tiene sus valores en pi, pero bueno, a modo de que vos sepas, en el lado de 360 grados, o sea, con los grados hexadesimales, que es lo que nosotros conocemos, vamos a tener 360, tenemos 90, tenemos 270 en este caso, y 0 grados. Después tenemos el coseno, que el coseno está de la misma forma, digamos, definido en 2pi, nada más que el coseno empieza desde arriba y después termina arriba, ¿sí? O sea que empieza en 1 y termina en 1, algo así como lo podríamos tener en cuenta. Y esto ocurre porque el coseno de 0, que cuando vale 0, el coseno es 1. El coseno de 90 grados es 0. Y este sería el coseno de 270 grados, es 0. Y este puntito de aquí es de 180 grados. Y este de aquí, el que está para arriba, es 360 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 180 es 1 y el coseno es menos 1, perdón, y el coseno de 360 grados es 1. Por eso es que te queda de esta forma. Bueno, después nos queda el último, la tangente, que bueno, la tangente tiene su forma particular, que eso va a estar representada de menos 1 a 1, pero nunca la toca. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que vamos a tener una recta a la cual nunca va a tocar. Porque estas rectas se llaman asíntotas. Y la función de tangente tiene esas asíntotas. Y bueno, la forma es, empieza de 0, sube y continúa sin tocar esta recta. Lo mismo para la parte de abajo, empieza de 0 y sigue sin tocar a esa parte. Entonces la tangente es de esta forma, se va hacia el infinito para arriba y hacia el infinito negativo para abajo, sin tocar esta recta que es 1 y esta recta que es menos 1. No las toca nunca. Y bueno, y estas son las funciones que son tangente, seno y coseno. Bueno, por último,
lo que estuvimos viendo también en esta última clase, que estamos hablando de la clase 6, eran las derivadas. Y las derivadas, en la forma sencilla, nosotros tenemos que entenderlo como que si yo tengo y igual a un número, que esto es lo mismo que tener y igual a una constante, le vamos a poner k, su derivada siempre acordémonos que le ponemos una apóstrofe, o como se le llama, y' también, su derivada va a ser 0. Entonces, si yo tengo y igual a 2, su derivada va a ser 0. Luego, si yo tengo y que es una x, en este caso, que tiene exponente 1, o ya vamos a ver que si tiene x a cualquier exponente, le ponemos así a la n, en este caso esta función, que sería x, su derivada va a ser 1. este 1, claro, va a ser 1. ¿Por qué? Porque el 1 baja, ¿bien? Baja multiplicando, y a la x le tenemos que restar 1. O sea que nos quedaría el exponente 1. Entonces nos quedaría de este modo. Lo vamos a hacer mejor, que nos quedaría x 1 menos 1. Entonces, la derivada, como esto no va a quedar 0, esto va a ser igual a 0, y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, la derivada de x, perdón, cuando sea así x a la 1, siempre va a ser un número, o sea que sería una constante, se le diría. Y nos queda, bueno, en este caso 1 porque es el valor que acompaña a la x. Si nosotros tuviésemos, supongamos, y igual a 5x, y' va a ser igual a 5, ¿bien? Porque el 1 que tenemos aquí pasa para multiplicar al 5, y 1 por 5 es 5. Entonces siempre va a ser el número que acompaña a la x en realidad, pero termina siendo lo que venimos diciendo. Una derivada de x, o después vamos a ver que se trata de una recta, va a ser siempre una constante. Pero en sí, Profe, sí, la derivada de 4x al cuadrado, a bien, la cuarta, por decir, bien, la derivada sería 16 sí, x al cubo. bien, porque es 4x al cubo, entonces baja el 4, multiplicando te da 16, y x al cubo. Muy bien, así sería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí, le vamos a poner una a, que podría ser cualquier valor, entonces su derivada de esta va a ser, y' va a ser igual a n por SA, y x a la n menos 1. Y esta es la expresión que acabas de utilizar vos para calcular la derivada de 4x a la cuarta. Porque esto se hace así, tenemos y' igual a 4 por 4, a 4 por 4, y x quedaría 4 menos 1. Entonces te queda exactamente como dijiste, 16x al cubo. Bien. Y esta es la forma de Y el de expresar. 8x quedaría 8 nada más que no. Exacto, que es lo que nosotros teníamos en esta partecita de aquí. Bien, bueno, y después lo que sería la integral es también sencilla, así como lo que estamos viendo aquí, es sencillo porque la integral, nosotros tenemos la integral de un número, o sea, vamos a poner de una función, supongamos así, f de x, va a ser igual a f mayúscula, que sería la función primitiva que estaba antes,
y más una constante que sería C. Estos son cuando nosotros no está definido entre dos valores. O sea, si nosotros tenemos entre A y B, y nosotros acá tenemos f de x, esto va a ser igual a la función primitiva, que es esa f mayúscula, entre los valores A y B. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros vamos a tener f de B menos f de A. Así es como sería la expresión correcta directamente. Cuando nosotros no tenemos los valores A y B, que puede ser cualquiera, que puede ser 1, 2, 4 y 5, acordémonos una cosa, que este siempre va a ser el valor más chico y acá va a estar el valor más grande. Entonces, si nosotros no tenemos esos valores, se llama, o sea, se las realiza de esta forma. Y siempre en teoría va con esto, con esta C, que es una constante, porque cuando vos estás integrando, es como que vos estás volviendo a lo que se había, supongamos así, derivado anteriormente, porque esta sería como la función inversa de la derivada. ¿Puede hacer uno con número? Bien, supongamos, vamos a borrar, supongamos aquí, vamos a hacer, las dos va a ser muy parecidas. X de X, ¿sí? Así. La integral de esta función va a ser X sobre, al exponente le sumamos 1, y abajo es esto que estamos poniendo aquí, ponemos abajo 1 más 1. Más, como dijimos, le sumamos esa C. Esto va a ser igual a X al cuadrado sobre 2 más C. Ahora, si nosotros, bueno, esperemos un ratito que justo se puso la pantalla azul. Ahí está. Bien. Ahora, nosotros tenemos una cuestión aquí. Si nosotros hubiésemos tenido un valor 2, por ejemplo, adelante, que sería 2x, ese 2 sale de la integral y nos quedaría el 2 afuera. Entonces ahí nos quedaría de esta manera, 2 por todo esto, y esto sería 2 por todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo puedo simplificar estos dos, entonces nos quedaría x al cuadrado más una constante. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? No sé si vos recordás lo que dijimos recién de lo que eran las derivadas. Si yo derivo una x que tiene exponente 1, es una constante. ¿Bien? Si yo derivo una cuadrática, lo que nos da es una recta. ¿Sí? Ahora fíjate que si yo integro una recta, o lo que serían también lo mismo, una x con el exponente 1, el resultado es una cuadrática. Fíjate que es al revés una con la otra. Porque esto es como nosotros dijimos, bien, perfecto, hagamos lo siguiente, tenemos y igual a x al cuadrado, derivemos, y la derivada es 2x, ¿verdad? Porque baja el 2 y le resto 1 a la x. Entonces nos quedó 2x. Ahora, yo quiero volver atrás. Yo, para volver atrás, lo que se hace, bien, lo que se va a hacer es integrar, ¿sí? Yo quiero volver a esta parte. Y para volver, yo tengo que aplicar la integral de 2x. Entonces, yo aplico la integral, como dijimos, este 2 sale para afuera, nos queda la integral de x,
Y ahora lo que yo hago es encontrar esta integral, porque el 2 queda porque es una constante. Y como dijimos en esta parte de aquí, como tenemos acá, nos va a quedar x, bien, x, 1 más 1 sobre 1 más 1, más c, que en este caso, este c lo podemos tomar o no, porque nosotros queremos volver aquí. Y puede ser cualquiera, porque en este caso, acá c vale 0, ¿sí? Porque no está. Entonces podría ser tranquilamente esta c. Ahora, como esto nos da 2, esto nos da de resultado 2, y esto otra vez, nuevamente nos da 2, simplifico este 2 con esto. Entonces lo que me termina quedando es que y es igual a x, vamos a borrar aquí porque escribí mal, nos quedaría x al cuadrado, bueno, más c, que esta c puede ser ese 0 que nosotros estamos diciendo, así que tranquilamente hemos vuelto para atrás. O sea que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que te acabo de mostrar? Es que son la inversa. Así como nosotros decíamos, si yo tengo el 2 que está multiplicado a la x, cuando pasa al otro miembro pasa dividiendo. Bueno, en este caso es muy parecido. Si yo he derivado una función, para volver atrás, lo que yo tengo que hacer es integrarla, ¿bien? Y eso es lo que son inversas, la derivada con respecto a la integral. Profe, Sí. sigo sin entenderles. ¿Podemos tomarlo una de la actividad? Bueno, ¿cuál? Cualquiera sea la A o la B, cualquiera. A ver, ya la busco y la tomamos a esa. De la integral, ¿verdad? Ver, llego hasta abajo. Bien. Bueno, vamos con la primera, con la A. Voy a achicar aquí para poder verla. Bien. Tenemos que va a ser la integral, vamos a poner paréntesis, de 2x al cubo sobre 3 menos 3x al cuadrado sobre 2 menos 2x más 3. Todo esto, o sea, así es como vos tenés que poner, ¿no? Entre paréntesis. Bien, ahora sí voy a agrandar. Bueno, cuando nosotros tenemos así la suma, como tenemos aquí, lo que nosotros podemos hacer es hacer la integral de cada uno, porque es lo mismo. Una propiedad que tiene la integral es que la integral de una suma o resta es igual a la suma o resta de las integrales de cada término. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Nos va a quedar 2 x al cubo sobre 3, todo eso de x, no nos olvidemos, menos, otra vez aquí va a quedar 3x al cuadrado sobre 2, esto va a ser de x menos 2x de x más, y acá ponemos integral de 3 de x. Bueno, acá tengamos en cuenta una cosa. Esto que te voy a marcar aquí es una constante. Esto es una constante. El 2 es una constante. Y el 3 que tenemos aquí es una constante. Entonces, eso que yo lo encerré con un círculo, yo lo puedo sacar hacia afuera. Entonces me va a quedar 2 tercios integral de x al cubo.
no hay que olvidarse de esta de x, menos 3 medios de x al cuadrado de x, menos 2 integral de x, más 3, y cuando sale directamente queda dx. ¿Bien? Bueno, ahora, esto lo hacemos como teníamos en la explicación que te estaba dando. Lo que hacemos es, al exponente le sumamos 1, que acá, por ejemplo, acá arriba nos quedaría 3 más 1, y en el denominador ponemos justamente esto. Entonces, aplicando eso va a quedar 2 tercios porque hay que acordarse que acá tengo un por, ahí nos va a quedar x, 3 más 1 va a ser 4, sobre, y como tengo que poner lo mismo que me queda arriba, pongo el 4, menos 3 medios, y hago lo mismo aquí. Como acá arriba yo le tengo que hacer 2 más 1, me queda 3. Entonces pongo el 3 y abajo también pongo el 3. Menos, coloco el 2 por, y acá como tengo un 1, acordémonos, volvemos a hacer el mismo paso, va a ser 1 más 1. Entonces esto va a ser x al cuadrado sobre, y colocamos el mismo, al cuadrado. Profe, Sí. ¿eso es integrales o máximo y mínimo? No, integral. Vos estás integrando aquí, que es la forma como yo te estaba dando como se integra. Vos si ves en el ejemplo, si vos seguís en el ejemplo, no, tenés razón, agarré el ejemplo de máximo o mínimo, perdón. Sí, agarré el ejemplo de máximo y mínimo. Pero bueno, no importa, es un ejemplo de integrales que no puse yo en integral. ¿No había puesto este ejercicio? Sí, a ver. Sí, aquí estaba. Bueno, te va a servir igual. Terminemos el ejemplo porque había tomado mal el ejemplo, y de ahí vamos al que está en la actividad. La forma de integrar es de esa manera que yo te estoy explicando aquí. Entonces, acá, fíjate que no aparece x, ¿bien? Y si no aparece la x es porque tenemos un x elevado a la 0, ¿sí? Cuando no aparezca la x porque está x a la 0, ya sabemos que x a la 0 es 1, pero lo tenemos que recordar aquí. ¿Por qué? Porque yo si le sumo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora esto se transformó en x a la 1, significa que ahora aparece la x. Por eso es que te hago recordar que si no tenemos la x, significa que es porque está x elevado a la 0. Y como nosotros, si te das cuenta en todo el procedimiento que fuimos aplicando, siempre se le va sumando 1. Se le va sumando 1. Entonces, al sumarle 1, 0 más 1 es 1. Entonces nos queda x a la 1. Más 3x a la 1. Ahora, como abajo es 1, ya generalmente no se lo pone. Pero bueno, quedando de esta manera, si yo voy simplificando, acá me queda de 1, este me queda de 2, este me queda de 1, este me queda de 1, estos se van porque me queda de 1, nos queda de 1, y bueno. La cuestión es que aquí nos va a quedar x a la cuarta sobre, fíjate que es 2 por 3, nos queda 6, menos, como este quedó de 1 y este quedó de 1, nos queda x al cubo sobre 2, menos, nos queda x al cuadrado, más 3x.
Y eso sería el resultado que al último aquí le tenemos que poner más C. Si te diste cuenta, más o menos, esto es más para que te des cuenta. Fíjate que a nosotros aquí nos quedó x a la cuarta, nos quedó x al cubo. Y al inicio, el máximo exponente que teníamos era x al cubo. Claro. Fíjate que lo que encontramos fue una x más. O sea, un exponente aumentado en 1. Porque si acá tenemos la cuarta y este era el cubo. Es como que nosotros hemos vuelto para atrás. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo ese, a una de las actividades, que es, claro, era más corto. Claro, la La actividad, integral sí, la integral entre 2, de entre 2 y 6, sí, x sobre 2. sobre 2 de x Bien, a la par. bien. Ahora lo agrando esto, bien. Bueno, esto, si bien ahora esto se va a hacer más fácil porque es más corto. Como acá yo tengo un 1, todo esto es una constante. Entonces, eso sale y nos queda la integral entre 2 y 6 de x de x. Bien. Ahora, esto, cuando lo resolvamos, acordate que esto era, le tenía que sumar un 1, ¿verdad? Yo tengo un 1 acá. Si yo le tengo que sumar 1, 1 más 1 es 2. Y el mismo que yo pongo acá arriba, tengo que poner abajo. Esto es por. Y esto tenemos que tener en cuenta que esto es entre 2 y 6. Se pone esta barrita que está aquí. Igual. Y ahora lo que yo tengo que hacer es menos hacer todo esto que tenemos aquí como la función, que nos va a quedar por 4, y menos el otro. O sea que sería así. 2 por 2 es 4, ¿que no? Entonces nos quedan Sí. 4. Este voy a borrar, perdón. Acá, este borro. Acá nos queda paréntesis, nos queda 6 al cuadrado menos paréntesis, acá va 2 al cuadrado sobre 4. Entonces, esto nos va a dar como resultado 36 sobre 4 menos 4 sobre 4. Esto nos da de 1, ¿verdad? Porque es 4 sobre 4 es 1. Y esto nos da 9, porque 36 sobre 4 es 9. Entonces, nos queda 9 menos 1. Y esto va a dar como resultado 8. Y esto nos dice que es unidades cuadradas. ¿Bien? Siempre que nosotros tengamos así, es unidades cuadradas porque lo que nosotros estamos buscando es, como te había explicado en la clase que tuvimos de este tema, es, supongamos que nosotros tenemos esta función y nosotros estamos buscando este valor. Todo esto que está acá es lo que nosotros estamos buscando entre 2 y 6. Primero que como es un valor de área, el resultado no nos puede dar negativo, ¿sí? Por eso nos dio positivo. Ahora, si no hubiese dado negativo, significa que lo único que tenemos que hacer es invertir los límites, ¿sí? Que sería este y este lo tenemos que poner al revés, si no hubiera dado negativo. Y lo único que vos tenés que hacer es multiplicar por menos, o sea, si no hubiera dado negativo acá, nosotros tendríamos que haber puesto menos 8, y esto nos da como resultado 8. Solamente eso, ¿sí? Y ahí nos da 8 unidades cuadradas. Y así es como se resuelve ese ejercicio de integral
que se llama definida en un intervalo, porque el intervalo que tenemos es 2 y 6. Bueno. Es justamente esto. Ahora, el último tema quiero que me explique qué es máximo y mínimo. Eso. El máximo y mínimo, bien. Se nota que estabas perdido el día que lo hemos visto. Estabas en otra, Nahuel, estabas en otra. Bien. Bueno, vos el máximo y mínimo, lo que tenemos que tener en cuenta es derivar, ¿sí? Nosotros tenemos una expresión y tenemos que hacer 2 veces la derivada, ¿sí? Lo hacemos con un ejercicio. O sea, cualquier número, pero al menos los que están acá en en el coso. Bueno, volvemos a hacer lo que está en el ejemplo, porque hay uno del ejemplo. A ver, ya lo busco ese ejemplo. A ver, ¿dónde está el ejemplo? Bueno, el ejemplo sería x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 menos 6x más 100. Eso es lo que tenemos nosotros en el ejemplo. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que esto es una función. Y nosotros tenemos que sacar lo que sería la derivada. Yo te voy a nombrar a esta derivada que le ponemos un solo palito, o sea, un solo apóstrofe, la vamos a llevar primera derivada. Nosotros tenemos que hacer la primera derivada. La derivamos y nos queda 3x, y acordémonos que cuando derivamos que había que restarle 1 al exponente. Entonces, como era 3, nos queda 2. Sobre, ahora, como teníamos un 3, va el 3, porque es sobre lo que estaba acá, ¿sí? Menos, hacemos lo mismo, este 2 está como exponente, como estamos derivando, baja, y al exponente le restamos 1, que nos quedaría un 1, sobre el 2. Menos, ahora, al 6 le tenemos que multiplicar por 1, y 6 por 1 es 6. Y el x, como tiene exponente 1, si le restamos 1, se vuelve 0, significa que ya no va a aparecer. Y como 100 es una constante, su derivada va a ser igual a 0. Directamente no lo ponemos. O sea que la derivada, ahora simplificando los 3 y los 2, nos va a quedar un resultado que sería una cuadrática. O sea que toda constante le va a 0. Si nosotros derivamos una constante, el resultado es 0. Bien, entonces ahí nos quedó la ecuación cuadrática, que nos quedó x cuadrado menos x1 menos 6. Bien, a modo de práctica vos vas a encontrar las raíces, pero nosotros directamente vamos a escribirla de lo que tenemos ya en el ejercicio, que está resuelto. Las raíces de este polinomio que nos queda sería x1 va a ser igual a 3, x1 va a ser igual a 3, que lo vamos a colocar bien porque recién cualquier cosa era un 1, va a ser igual a 3, y x2 va a ser igual a menos 2. O sea que aquí tenemos los dos valores de esta expresión, que sería x al cuadrado menos x1 menos 6. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque para encontrar los máximos y mínimos, nosotros tenemos que primero tener en cuenta la primera derivada
de la función, que ahora yo te lo pongo con fx, pero es lo mismo. Nosotros a esta derivada que hemos hecho, la tenemos que igualar a 0 y encontrar esos x que nos resulten esta igualdad. ¿Quiénes son esos x? Este que está aquí y este que está aquí. Ya hemos encontrado eso con respecto a esta ecuación cuadrática que nos quedó de haber derivado la primera expresión. ¿Sí? Ya tenemos eso. Luego de tener esto, que acordate que esto se hace con la formulita menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Luego, lo que nos dice para encontrar un máximo, dice que la derivada segunda o la segunda derivada, que tiene dos apóstrofes, tiene que ser menor a 0. O sea que esto se le llama un x sub 0, que son estos dos x que están aquí. Si yo reemplazo en la segunda derivada, o sea que yo tengo que calcular la otra derivada de esta, y yo reemplazo uno de ellos dos, y que al reemplazarlo el valor que me dé es negativo, porque esto significa que sea negativo, si ocurre eso, uno de estos puntos viene a ser máximo, ¿sí? Es máximo. Ahora, si ocurre lo contrario, que esa derivada de esa x que estamos poniendo nosotros es positiva, o sea, mayor a 0, significa que es mínimo. ¿Sí? Y ahora lo hacemos. Si yo derivo esto de nuevo, o sea, y segunda derivada, este 2 baja. 2 por, como le resto 1, 2 menos 1 es 1, menos, como este tiene un 1, le resto 1 se hace 0, y como baja, me queda 1. Y este, ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, no se lo pone. La segunda derivada es 2x a la 1 menos 1. Bien, lo que ahora hay que hacer es reemplazar cada uno de estos dos puntos en esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a representar de esta manera? La segunda derivada, paréntesis, y el valor que vamos a reemplazar. Primero tomamos el 3. Reemplazamos ahora el 3, entonces nos va a quedar 2, paréntesis, por 3, menos 1. Ahora, acá le ponemos un 1 porque es el exponente que tiene la x. Si tuviese un 2, ponemos el 2. O sea, eso es lo que vamos a hacer dependiendo del exponente que tenga esta x. Si nosotros resolvemos la segunda derivada de reemplazar el x igual a 3, nos va a quedar 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿De dónde 6. saca el 3? De aquí. Ah, Lo tomamos al 3 de las x. Ahora, reemplazando eso, nos queda 2 por 3, 6, menos 1, o sea que la segunda derivada de reemplazar el 3 nos da como resultado 5. Y ahora aquí vamos a hacer el otro, el que sería de reemplazar la segunda derivada de menos 2. Si nosotros hacemos esto, nos va a quedar 2 por menos 2, menos 1. Entonces, esto nos queda de esta manera. La segunda derivada de menos 2 va a ser igual a 2 por menos 2, menos 4, menos 1. Entonces, el resultado de la segunda derivada de haber reemplazado el menos 2 nos queda menos 5. Bien, ahora vamos a ver una cosa. Este es positivo.
Como este es positivo, ¿qué sería? Mirá, fíjate, vos respondeme eso. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Si es positivo, ¿es máximo o mínimo? Primero fíjate, Máximo. ¿cuál es? No, pero fíjate, mira, si yo tengo esto, ¿quiénes van a ser los menores a cero? ¿Los positivos o los negativos? Los positivos, ¿no? O no, los negativos. Los negativos porque son menores a cero. Y los que son mayores a cero tienen obviamente esta forma que son los positivos. Entonces, este es 5 positivo. ¿Qué va a ser? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. Muy bien. Entonces, lo que se responde es x igual a 3 es mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al reemplazar 3 en la segunda derivada, el resultado es un número positivo, que es mayor a 0. Y ahora el otro, que sería x igual a menos 2, es, ¿cómo se pone? Máximo. Muy bien, máximo. ¿Por qué? Porque el reemplazar el menos 2 en la segunda derivada, el resultado me da negativo, que es un número menor a 0. Y así es como vos encontrás lo que sería el máximo y el mínimo. Obviamente vos tenés que tener en cuenta que tenés que ir derivando, tenés que ir cada uno de los términos. O sea, vos tenés que ir paso por paso, tenés que ir haciendo de esa manera. Pero en sí así se resuelve, no se hace nada más, solo eso. No, no solo eso, no tenés que hacer nada más. No tiene otra cuestión. Vos lo único que tenés que hacer es integrar término por término. Después, si hay que simplificar, simplificás. Entonces ya al tener la primera derivada, supongamos que nos queda así, x al cuadrado, al tener la primera derivada, tenemos que igualar a 0, ¿sí? La primera derivada, yo hago así, la primera derivada tengo que igualar a 0. Entonces me queda x al cuadrado igual a 0. Bien. S igual a 0, yo encuentro esos valores que me van a dar x1 y x2. En este caso, como yo estoy tomando este valor, siempre va a ser 0. Pero vos tenés que buscar esos valores que van a estar. ¿Con qué? Con la formulita que nosotros ya conocemos. Si te da de esta forma, ¿no? Cuadrática. Que en los que yo te puse, todos van a ser cuadráticas, así que no te das problema. Va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos a por b, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Aplicando esa fórmula, vos tranquilamente vas a encontrar este x1 y x2, ¿sí? Después de eso, después de encontrar esto, lo que hay que hacer es encontrar la segunda derivada de esta. Y la segunda derivada, bueno, en este caso es sencillo porque tenemos un solo término. Ahora, si vos tendrías otro aquí, vos tenés que fijarte si ese tiene x o no tiene x. Si no tiene x, acordémonos que la derivada de una constante, si nosotros tenemos c o k, como lo nombremos, una derivada de una constante es igual a 0. Es así. Entonces, lo único que vos tenés que fijarte es si tiene x. Si tiene x, va a ser el número que vos tenés acá, a la par de la x. Y si no tiene x, es 0. En este caso, como es este valor, la segunda derivada va a ser bajo el 2, multiplico por la x, y le restamos 1, y 2 menos 1 nos queda de 1. Después de encontrar esta segunda derivada, yo lo que tengo que ir a hacer es ver si el valor que yo reemplazo a la x por estos dos valores que hemos encontrado aplicando la fórmula,
tenemos que ver si tenemos los dos casos. Si en una, la segunda derivada te da que es mayor a 0, o la segunda derivada te da menor a 0. Si con 1 te da mayor a 0, entonces ese es un mínimo. Y si te da menor a 0, ese es un máximo. Eso sería en forma resumida de cómo sería para sacar un máximo y un mínimo sin hacer un ejercicio pleno, porque, a ver, un ejercicio hacerlo completo también se torna un poco más, podríamos decir, denso, porque hay muchas cosas en la pizarra. Pero de esta manera es como una explicación resumida cómo es los pasos que tenés que hacer para llegar a determinar si es un máximo o si es un mínimo. O sea que para sacar el máximo y el mínimo, sí o sí tengo que hacer la fórmula cuadrática. Si te queda una cuadrática, que seguramente te va a quedar una cuadrática. O si no, lo resuelvo como usted ha resuelto la anterior, Claro, despejando y eso. lo que pasa es que vos en la anterior, mirá, ahora vamos a lo que sería acá el ejercicio que tenemos en el ejemplo. Yo tomé directamente, este es el ejemplo que hemos tomado para realizar en la pizarra. Ahora, a nosotros nos queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Y esa ecuación cuadrática se la resuelve para encontrar los valores que te igualen a 0, ¿sí? Que nos dé 0, que es lo que hemos visto al principio, cuando hemos visto cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Se aplica la formulita que ya hemos visto, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Como nos quedó de esta manera. Ahora, yo lo que hice en la pizarra para no estar escribiendo todo esto, directamente escribí el resultado de x1, que era 3, y el valor de x2, que era menos 2. Entonces ahí lo que yo hice fue reemplazar ese valor en la segunda derivada, que es lo que nos daba, que era 2x menos 1. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Vos tenés que encontrar, porque supongamos que vos llegás a esto, aquí, ¿sí? A una cuadrática. Cuando vos llegas a una cuadrática, ahí se aplica la fórmula de menos b más menos, o sea, la que ya conocemos. Y después de hacer eso, aplicar la fórmula, reemplazar los valores, y después de haber reemplazado los valores, te va a dar los dos valores de x1 y x2. Al tener esos dos valores, lo que tenemos que hacer ahora es a la ecuación cuadrática que nos dio, o a la expresión cuadrática, como tenemos aquí, tenemos que volver a derivar. Se vuelve a derivar como lo tenemos aquí, lo volvemos a derivar. Al volver a derivarlo a esto, nos queda 2x, nos quedaría 2x menos 1, como lo derivamos a este de nuevo. Ahora, para encontrar si cualquiera de estos dos valores que tenemos aquí, que puede ser el 2, que el 2 va a ser negativo y el 3 va a ser positivo, cualquiera de estos dos valores puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Para saber si el 2, o sea, el menos 2 es un máximo o un mínimo, lo que hay que hacer es reemplazar en esta ecuación, que sería 2x menos 1. Reemplazamos el menos 2 ahí, y si nos da un valor negativo, significa que es un máximo. Ahora, si lo reemplazamos por el menos 2 y nos da positivo, significa que ese menos 2 es un mínimo. Y efectivamente a la hora de reemplazar, como lo vemos aquí, nosotros reemplazamos x igual a 3. Lo reemplazamos y nos da un valor positivo.
Al darnos un valor positivo, nosotros podemos decir que el punto x igual a 3 es un mínimo. Bien. Y ahora al reemplazar x igual a 2, vamos a ver que nos da un valor negativo. Y al darle un valor negativo, ya podemos determinar que ese punto x igual a menos 2 es un máximo de la función. O sea, como te dije, los pasos que vos tenés que seguir son cortos, pero lo tenés que seguir así como lo hemos visto en el ejercicio. Tenés que ir siguiéndolo y vamos a aprovechar este video que lo voy a subir a Classroom para que en el momento que vos estés haciendo, si querés, lo pones con el video, te pones a hacerlo, así vos lo pausás en donde vas y lo podés ir haciendo mediante el video. ¿Sí? Bueno, Así también vamos a ver si se puede interpretar. Si no lo podemos hacer, lo vamos a hacer juntos. Vamos a hacer un video, una videollamada de nuevo y lo vamos a ir haciendo juntos. Vos te vas a poner con la hoja y vamos a ir haciéndolo juntos a ese ejercicio. Así lo hacemos más fácil. bueno. Y ahí hemos visto todo.